Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Mujeres sin Filtro. Hoy, como siempre, vamos a estar tratando un tema muy importante para la agenda informativa de nuestra sociedad. Estaremos hablando alrededor de los estereotipos, los roles y las prácticas. Mujeres en sociedad, de qué manera los estereotipos han definido la manera en la que nos comportamos socialmente, pues eso estaremos tejiéndolo de la mano de nuestras expertas el día de hoy. Quiero saludar a mi querida compañera Manu, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada porque estos temas son de vital importancia para la agenda informativa de nuestra sociedad y con ustedes vamos a ir construyendo esta conversación. Recuerden que pueden estar con nosotros a través de redes sociales como Canal Univalle y Univalle Col. Ahí nos pueden estar escribiendo, es súper importante que tejamos esta conversación en conjunto. Vamos a pasar una nota de contexto para que nos vayamos empapando un poco de este tema que nos convoca hoy, que es estereotipos, roles y prácticas, mujeres en sociedad. A lo largo de los años, la sociedad ha estructurado y construido su cultura en torno al sexo asignado, la cual determina el destino de las personas, atribuyéndoles ciertas características y significados a las acciones que unas y otros deberán desempeñar o, en este caso, se espera que desempeñen. Con respecto a las mujeres y las niñas, se espera que se vistan de forma femenina y que sean educadas, complacientes y maternales. A su vez, se espera que los hombres sean fuertes, agresivos e intrépidos. De aquí surgen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. Por lo que los roles de género juegan un papel importante en la sociedad, ya que corresponden a construcciones socioculturales susceptibles de modificarse dado que han sido aprendidas. Finalmente, la producción de formas culturalmente y supuestamente apropiadas respecto al comportamiento de hombres y mujeres es una función central de la autoridad social. Se encuentra mediada y administrada por la interacción de las instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas. No obstante, cuando desde la infancia aprendemos a asumir e interactuar a partir de ciertos roles y estereotipos de género, replicamos la historia y es posible que se reproduzcan prácticas de discriminación y violencia. Hoy, en Mujeres sin Filtro, estereotipos, roles y prácticas, mujeres en sociedad. Precisamente estamos ya en compañía de nuestras expertas para poder articular esta conversación tan interesante que hoy, por supuesto, nos va a brindar tópicos para ampliar nuestras perspectivas, de construir nuestros conocimientos y empezar también a construir estas conversaciones desde nuestra cotidianidad. Por eso yo quiero presentarles a Dana Victoria Osuna. Ella es estudiante de 9º semestre de diseño gráfico, monitora de comunicaciones de Campus Diverso y fundadora de Keola Cosmética Natural. Dana, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien y contenta de que estés aquí. Así es, Sara, y también tenemos la participación de Amatista Hurtado. Ella es estudiante de último semestre de lenguas extranjeras y es miembro de la comunidad Coltuta Ballroom. Sus pronombres son ella y ella. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Súper feliz de estar acá, mejor dicho. Pues digo para hablar de estos temas, claro. Excelente, perfecto. Nos acompaña también Víctor Manuel Pineda Falla, es trabajador social de la Universidad del Valle, diplomado en estudios LGBTIQ+, de la Flaxo Honduras, consejero estudiantil y coordinador del programa Campus Diverso. Víctor, bienvenido a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Gracias, Sara y Manuela, feliz de estar acá. Y muy feliz principalmente de contar con la participación de Dana y Amatista en este espacio tan importante. Víctor, queremos empezar para entender también un poquito las clasificaciones, ¿no? Las clasificaciones siempre son productos de guerra, son productos de cuestiones dolorosas y esto tiene sentido, pues hay concepciones que nos rigen hoy en día que pasan por ejercicios de poder y terminan siendo justificados como cuestiones de la naturaleza. Entonces, para ti, los modelos tradicionales hegemónicos, esta asignación de sexo, ¿qué significa? Bien, yo pienso justamente, como nos lo decía la nota de contexto y la introducción que haces, que es justamente esa asignación de sexo y la construcción que se hace del género en torno a esa asignación de sexo la que termina clasificando a los seres humanos. Como dirían diferentes autores, entre ellos Foucault, los seres humanos tenemos cuerpos sexuados.
Y esa genitalidad es la que termina justamente configurando absolutamente todo lo que vamos a hacer en sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, entender esa alianza estratégica que hay entre las categorías sexo y género, equiparándolas como una sola, es lo que hace justamente que seamos una sociedad binaria y que justamente estas formas múltiples de construir lo que se puede significar ser hombre o ser mujer en nuestra sociedad va a estar atravesada justamente por una cantidad de elementos que van a generar disidencias, disonancias, incomodidades para el modelo hegemónico de lo que significa construirse como hombre y mujer en sociedad. Importante, vamos a ir rápidamente a Canal Univalle TV, porque allí Ángelen Fernández nos dice que terminen los estereotipos implantados de los roles que tenemos que cumplir las mujeres en la sociedad. Somos libres de decidir qué hacer con nuestras vidas sin ser juzgadas. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos entender por estereotipos, Amatista? Vale, por estereotipos era como lo mencionaba Víctor, o sea, cómo se predispone a alguien a cierta categoría. Tenemos acá, hablando desde el binarismo, primero comenzando desde ahí, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. Entonces, dentro de esas categorías ya se tiene un imaginario. Entonces, las personas, yo no diría que se determina, sino que se predisponen a. Es como que, bueno, eres mujer, entonces esperamos esto. Usualmente, pues ahí desde lo más, digamos que arcaico, pensamientos arcaicos, que sí, para mí son así. Es como que, bueno, la mujer es linda, la mujer solo está para lucir bien, está para ser madre, está para cuidar y ya. El hombre es fuerte, siempre es el que provee y estas cosas. Entonces, desde ahí se genera este preconcepto de que vos tenés que actuar así y de esta manera. Y cuando vos salís de esa conceptualización, entonces es donde se genera esa disonancia. Somos personas disidentes y somos como un target, un punto al que se ataca. Entonces ahí empiezan las violencias y empiezan esos términos horribles desde la misoginia, el patriarcado y demás, como que una mujer que no actúa de manera femenina es una machorra, es una macha, que es como que, ¿y usted por qué se comporta como hombre? Claro, y los genitales se vuelven mecanismos de guerra también. Entonces, ¿de qué manera esta genitalidad se supera? Por ejemplo, Dana, ¿en qué momento uno puede elegir sentir de otra manera y empezar a salirse un poco de ese patriarcado, siendo la genitalidad un punto tan importante especialmente para el patriarcado? Que el patriarcado atacará inmediatamente a lo que se parezca genitalmente, pues por no creer que sea lo femenino, ¿no? ¿Cómo salirse de esa opresión y poder ser libre? Claro que sí. Bueno, tenemos que partir de la idea base de que siempre que nacemos, pues la sociedad ha construido como este tema de que si naces con vulva, eres mujer, si naces con pene, eres un hombre, pero es lo que culturalmente hemos acogido como el sistema binario desde la hegemonía. ¿Qué pasa? Muchas veces desconocemos que también existe el tercer sexo y anteriormente se hablaba pues de las personas hermafroditas, hoy en la actualidad se habla de personas intersexuales. Eso también como ligándole un poco al tema de las personas trans, mujeres trans no binarias, mujeres trans cisgénero y otras denominaciones, pues entra este papel importante en que tenemos que separar el tema del sexo y el género, porque de alguna u otra forma, aunque influyen, pues no son la misma cosa. Y pues básicamente, si lo ponemos como en un ejemplo clave, yo soy una mujer trans, cisgénero, independiente a mi genitalidad, mi construcción como mujer no debería verse afectada por lo que tengo en medio de las piernas o en lo que según la sociedad debería ser al momento pues, del que me lo asignaron en el nacimiento. Es una obsesión. Es muy interesante porque además, claro, está todo el tiempo mediando esa construcción social que además yo siento que de una u otra manera también se ha vuelto como un colchón y un tamiz para decir es lo culturalmente aceptado, hay que luchar contra eso, cuando realmente al ser una sociedad en evolución y en construcción, pues todo el tiempo deberíamos poder estar abiertos, abiertas y abiertes a entender de qué manera se están conformando los cuerpos, de qué manera se están comportando. Y es allí importante, por ejemplo, algo que mencionábamos en nuestro informe de contexto, y es la mediación de las instituciones. De qué manera, por ejemplo, en este momento, a través de procesos como los que desarrollan ustedes desde Campus Diversos, pues se está aportando a que las instituciones puedan desescalar y deconstruir los pensamientos culturales. Víctor, por ejemplo.
Bueno, yo pienso que, claro, sin duda las instituciones, sabemos que en la sociedad hay 4 grandes instituciones que rigen las dinámicas, que son la familia, el Estado, la iglesia y la escuela. Y pues aquí estamos en una de esas, que es de alguna forma la escuela, es la academia. Y esta institución también está permeada a través de esas dinámicas. Un factor muy importante para contribuir a la deconstrucción de este sistema de creencias que genera y que continúa perpetuando las violencias hacia la disidencia principalmente, está relacionado con la sensibilización. Entonces, por ejemplo, tener elementos con los cuales uno pueda conversar, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Valle, con las diferentes dependencias, hablar sobre diversidad sexual, hablar sobre categorías como sexo, como categorías como persona trans, como categorías como el no binarismo, es un elemento importante. El ejercicio de sensibilización taxativo en un espacio a partir de actividades vivenciales contribuye a que las personas hagan clic. Eso es un ejercicio. Por otro lado está, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cultura ballroom, que es una apuesta muy importante que tiene Campus Diverso para hablar de disidencia, para construir comunidad y para construir salud. A mí me gustaría que Amatista pudiera ampliar un poco, ya que ella hace parte de la cultura ballroom, cómo desde este lugar también se contribuye a lo que es la deconstrucción, a construir, valga la redundancia, de construir y a su vez construir escenarios de salud. Entonces tendremos la oportunidad de entrar en ese tema tan importante. Después de un breve corte de patrocinadores, ustedes quédense con nosotros, no se pueden perder esta conversación. Vamos a entrar con Amatista y el lugar también de este ballroom y cómo ha aportado a la deconstrucción de estas categorías. Hoy en Mujeres sin Filtro, estereotipos, roles y prácticas, mujeres en sociedad. Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a este programa de Mujeres sin Filtro. Hoy estamos hablando de estereotipos, roles y géneros, mujeres en sociedad. En el bloque anterior habíamos quedado con que algunas de las labores de las instituciones están en construir estas cuestiones de género y tenemos precisamente a Amatista, quien hace parte de Ballroom, que es una de las dependencias de la Universidad del Valle para tratar estas temáticas. Así que, ¿por qué no nos das un contexto, Amatista, de qué labor se hace ahí y cómo haces parte tú de esta cuestión de la institución? Vale, como tal el ballroom es una cultura que nace ya hace bastante tiempo, por allá en los años 50, por la opresión que vivían las personas, sobre todo las personas negras homosexuales y las personas mujeres trans negras. De ahí es que sale para la creación de un espacio seguro para ellas. Y entonces de ahí salen como las cuestiones de las casas y esto, no sé si algunas escucharon de eso. Eran literalmente casas porque pues a las personas las botaban de los hogares, entonces necesitaban un hogar. Entonces habían madres, habían padres y bueno, ahí hacían como competencias, ese era el ball. Dentro del ball hay distintas categorías. Que las categorías que yo camino son Runway, Sex Siren y también Vogue Femme. Pues todas son muy políticas. Hay muchas categorías, por ejemplo Realness, donde hablamos, por ejemplo, ligándolo ahorita que estamos hablando de los estereotipos y esto, es como las personas pretendían entrar a ese rol de lo que era ser hombre, entonces era realness, de ser hombre, tratando de encajar en la sociedad. ¿Cómo vos encajabas? O sea, hay una categoría exactamente para eso. Ahorita pues hay mucho conflicto con esa categoría, pero igual se abre. Y eso es para quien quiera. Y es la creación en sí de un espacio seguro para las personas disidentes y eso es lo que ha hecho Campus Diverso. Esta creación de un espacio, además de seguro, yo lo considero liberador para que las personas mismas puedan conocer más de su identidad. Bueno, ¿y por qué Realness entra en conflicto? ¿Por qué esta categoría ahora está tan cuestionada? Por lo mismo de que es sobre los estereotipos, sobre los roles, entonces de pronto se tiene la idea de que al seguir esa categoría de pronto se está perpetuando ese rol. La verdad, pues no creo que sea así porque al fin y al cabo es la persona quien escoge entrar a la categoría, no es como que a ti te obligan, en ninguna categoría te van a obligar a entrar, sino que es decisión propia de la persona y es más un performance, una actuación. No es decir, así es que tiene que ser, sino que simplemente, sí, actuar, un performance.
Y es importante entender esto porque, por supuesto, los estereotipos además se basan o se cimentan como en diferentes pilares, ¿no? Características asociadas a la personalidad, cómo debemos comportarnos según nuestro sexo asignado al nacer, los comportamientos domésticos, quiénes están encargados del cuidado y quiénes no, quiénes proveen y quiénes no, cuáles son las ocupaciones, ¿no?, que están asignadas desde lo social, o también el aspecto físico, de qué manera tenemos que vernos y de qué manera no. Pero hay algo también que es un comportamiento social muy asignado y es el respeto desde mi posición, ¿no? Claro, yo entiendo, yo respeto, pero me cuesta mucho. Y allí empieza, o más bien juega un rol muy importante, la maternidad y la paternidad. Dentro de esos respetos que construimos de las interacciones sociales, Dana, ¿cómo entender de qué manera también afectan o juegan un papel importante los roles desde lo materno y lo paterno en nuestras construcciones sociales? Bueno, el tema de las maternidades y las paternidades siento que es un tema bastante complicado, entendiendo que pues en la actualidad nuestros padres ya tienen como pues una edad bastante avanzada y vienen desde un aprendizaje donde la hegemonía era como el principal anfitrión de información y de roles y demás. Entonces, claramente es entendible que para los padres puede ser bastante difícil el tema de pues comprender a sus hijos según su identidad que estén explorando en este momento, la manera en cómo se estén construyendo hacia el mundo. Pero siento que eso es un ejercicio porque no solo las personas que transitan lo hacen solas, sino que todas las personas que están en su entorno transitan con esta persona y de alguna u otra forma aprenden y como que se les encuentra como esa disposición de entender la dinámica, de cómo funciona, de qué, o sea, cuáles son los mecanismos que tengo para ayudar a mi hijo, hija o hije a surgir, a encontrarse, a construirse. Entonces siento que los padres directamente llegan a un momento como que ese sentido de paternidad o maternidad lo encuentran como tan propio que finalmente como que sí te dan como ese apoyo, ¿no?, por así decirlo. Simplemente hay padres que en la actualidad les sigue pareciendo algo demasiado complicado y finalmente como que dicen no, no y no, pero eso también va más allá como del tema de la negación propia, ¿no? Como que pues es lo que nos han enseñado en la sociedad, como ya lo habíamos mencionado, entonces no podemos ir en contra de eso porque básicamente eso es lo que estaría mal. Sí, aplacar también el deseo que pueden tener un padre hacia otro hombre y estas cuestiones que son tan a veces complicadas para ciertas generaciones, porque entendemos que el patriarcado también viene de un modelo hegemónico, católico, donde se habla de ciertas costumbres para poder estar un poco más cerca a Dios, pero eso también es muy funcional a la hora de ser un pueblo tan colonizado. Hablemos, por ejemplo, de las infancias. ¿Ustedes cómo consideran el apoyo y la dirección de las infancias dentro de esta cosmovisión alrededor de lo femenino y de lo masculino? ¿Cómo debería entrar la educación a cambiar estos modelos, por ejemplo? Dana. Bueno, pues el tema de las infancias, ya sean no binarias, ya sean trans, diría que una de las maneras más adecuadas de crianza a estas infancias sería básicamente no como restringirles ciertas cosas para ciertos roles. Por ejemplo, actualmente los niños vemos que son más abiertos en temas de elección, de juguetes, de ropa, de colores, de lo que sea. Y antes no, antes era mucho más complicado y se les definía desde el momento de nacer, es que vos sos un niño, jugar con carros, te van a poner ropa azul y cuando crezcas vas a ser ingeniero como tu papá y pues eso es lo que vas a hacer en tu vida y ya. O sea, lo siento. Hoy día las personas han intentado y de hecho lo están logrando, crear como unas vivencias en las infancias un poco más sanas a raíz de los roles y los estereotipos, como que, bueno, sos un infante, a medida que vas creciendo vas a ir eligiendo qué es lo que quieres, cómo te gusta, qué son las cosas que te gustan, y lo hacen de una manera un poco más sana. Entonces siento que de alguna u otra forma es una dinámica un poco más asertiva y que podría funcionar pues, al pasar los años. Interesante también porque, por supuesto, ahora que estamos como tan conscientes de la salud mental, de la importancia de la psique, de la construcción, no solamente desde el ser, sino también desde la serie, desde el pensar, Víctor, ¿cómo influye la psique en el tema de las infancias? Y por supuesto, como padres, madres, cuidadores, cuidadoras que se encuentran en el rol, digamos, de acompañamiento de los infantes, ¿cómo influye la psique y qué podemos hacer allí? Yo pienso que, creo que esa pregunta es muy importante
porque como bien lo estamos colocando aquí sobre la mesa, la construcción de la psique de una persona arranca incluso desde la etapa prenatal. ¿Sí? O sea, ya hay distintas teorías que hablan de la capacidad que se tiene, ¿sí? de la persona que está en gestación, de identificar en ese ser que está creciendo formas de poderle hablar y de comunicar, ¿cierto? Entonces, empezar porque socialmente tendemos como seres humanos ya adultos, que estamos en el proceso de crianza, socialización y cuidado, de pensar de que ese ser no tiene la posibilidad de comprender sino hasta cierta edad. Creo que allí es un aspecto muy importante porque realmente la psique se configura, si se quiere, desde el momento del nacimiento. Entonces empezar a pensarse en este tipo de dinámicas del diálogo, de construir mucho más cercanía, porque regularmente lo que se hace es que se piensa que ese ser, esa persona que está en la infancia, no tiene la capacidad de comprender. Entonces es empezar a tumbar un poco esos esquemas y caer en la cuenta en que ese ser que está en crecimiento tiene la posibilidad de comprender y que va a empezar a incorporar unas herramientas para poder insertarse a sociedad y principalmente reconocer que los seres humanos necesitamos un principio de pertenencia, de afecto, de seguridad, y en la búsqueda de ese afecto, pertenencia y seguridad vamos a incorporar unas cosas u otras. Por eso es tan importante, como mencionaba Dana, no generar unos sesgos, y yo le sumaría al no generar sesgos en los géneros, pensarse en unas paternidades y unas maternidades con agencia. Es decir, conversemos, dialoguemos, no desestimemos las emociones que ese ser que está en crecimiento está procesando, porque en ocasiones, como lo digo, se piensa que no, y es allí donde creo que está el error. Entonces, pensarse en la posibilidad de dialogar con ese ser que está en crecimiento, cultivando desde esa infancia una capacidad de comprensión, de razonamiento, de expresión de emociones y sentimientos, va a ser fundamental para que en el proceso de crianza y de crecimiento esa persona tenga más libertad y más seguridad para hablar de sus vivencias y de la construcción que está generando. Qué importante, porque además esto nos pone en otra perspectiva las infancias que hemos concebido, y precisamente de eso se trata, de deconstruir esos roles hegemónicos, esos espacios de pensamiento a través de los cuales hemos crecido y hemos identificado a los diferentes actores de la sociedad para centrarnos en otras perspectivas y construir esta conversación. Vamos a un corte de patrocinadores y ya regresamos para seguir conversando hoy alrededor de los estereotipos, los roles y las prácticas mujeres en sociedad, aquí en Mujeres sin Filtro. Bienvenidos nuevamente a este programa de Mujeres sin Filtro. Hoy estamos hablando de roles y prácticas en las mujeres en la sociedad y tenemos unas invitadas increíbles, pero quiero ir rápidamente al @canal Univalle TV, que tenemos una opinión importante. Aquí dice: los roles han cambiado en forma, mas no en contenido. Desde el Paleolítico, hombres y mujeres han tenido roles diferenciados y la mujer ha sido la encargada del orden interno, tribal o familiar, y la crianza de los hijos. El intentar igualar los sexos es algo moderno. Yo quiero aprovechar que tenemos también aquí la participación de Víctor para preguntarle de qué manera esto puede ser un contenido que no va en dirección a las nuevas formaciones de géneros y a las conversaciones que pueden llevar a salir de este patriarcado. Bien, Manuela, pues fíjate que indiscutiblemente para decidir hay que caer en la cuenta que cuando uno es disidente de cualquier elemento, no de la norma sexogenérica, sino de cualquier elemento social, es inherente no remitirse a lo que vas a decidir. O sea que es inevitable no tener en cuenta los roles que históricamente han existido para tenerlos como base y argumento que nos permitan justamente decir, transformémoslos. Si bien estoy parcialmente de acuerdo con la persona que hace este tweet y que participa en el espacio, creo que si bien cambian en su forma pero no en su contenido, justamente ese es como el camino. Porque es inevitable no pensarse en que seguimos inscritos e inscritas en una sociedad que va mucho más rápido que lo que, por ejemplo, aquí en este programa estamos conversando. Aquí claramente estamos discutiendo de construir, pero las realidades sociales en la dinámica cotidiana, en los contextos, en los territorios, en las zonas periféricas, siguen avanzando en donde el Estado, por ejemplo, no llega. Entonces es empezar a pensar que justamente escenarios como estos hacen que problematicemos estos roles y estos lugares. Entonces, por ejemplo, sí, históricamente y por diferentes razones, por ejemplo, lo que es la división sexual del trabajo, sabemos que la participación principalmente es de hombres o personas masculinizadas, e incluso en la remuneración salarial. Entonces, en ese orden de ideas,
siguen, por ejemplo, estando las mujeres o lo femenino asociado con el rol de cuidado, de crianza, de socialización, es correcto, pero hoy estamos pensando en que, por ejemplo, no vamos a decir como hombres, voy a ayudarte con la crianza, voy a ayudarte con el aseo, no, porque es que también es parte tuya y también corresponde. Entonces, en ese orden de ideas, estas formas de empezar a discutir, de hablar con agencias sobre la construcción de la masculinidad, de las prácticas, de los roles, es lo que justamente va a ayudar a que sigamos tejiendo y generando acciones distintas. Entonces, inicialmente está cambiando un poco en forma, no en contenido, pero de manera paulatina y trascendental y vertiginosa viene cambiándose. Como por ejemplo que en este programa hoy estemos conversando desde las disidencias sobre el rol y la construcción psíquica de lo que significa ser mujer. Muy interesante, y precisamente ese proceso de transformación y de cambio me lleva a preguntarte, Amatista, ¿qué significa ser mujer hoy desde la identidad de género? ¿Cómo entender este proceso? Vale, pues eso es un proceso individual que lleva a cada mujer, porque al final y al cabo es una construcción identitaria de lo que tú has definido, que lo que es ser mujer para ti, sea desde los estereotipos típicos o desde saliéndote de esa norma y diciendo yo me salgo de la norma y sigo siendo mujer, o me salgo de la norma y ya no me defino como mujer, como en mi caso, me defino como una persona no binaria, y al fin y al cabo es eso. La autodefinición, la autoconceptualización de lo que para ti es identidad de género. O sea, vos puedes actuar de cualquier manera, vestirte de cualquier manera, porque también a veces hay esos como malentendidos entre lo que se espera, de nuevo con los estereotipos, siempre se vienen desde los estereotipos de lo que se espera. Que hay esta confusión entre lo que es la identidad de género y la expresión de género. Que eso es muy importante porque yo tengo mi identidad de género, que yo siempre pongo el ejemplo conmigo, como que pues yo soy muy femenina y todo eso, y usualmente las personas dicen como que es una mujer trans. Igual a mí no le veo problema porque, no sé, o sea, las mujeres me encantan ser trans, también me encanta, pero entonces yo personalmente soy una persona no binaria. Porque una persona no binaria, aunque me vista así, es simplemente porque yo creé esa construcción. Y ya al final al cabo es eso lo que cuenta, que vos te identifiques como tal. Que la identidad también sea un conjunto de decisiones autónomas alrededor del vestir, del sentir, del pensar y del desear. Vamos otra vez a Univalle TV, que me parece importantísima. Recuerden, ¿no?, que pueden seguir opinando a través de canal Univalle TV y a través de Univalle Call. Vamos con una opinión de Moicondo que dice: sumado a las constantes reflexiones de las mujeres y su manera de sentirse en un sistema dominado por hombres, nos hace pensar que deliberadamente es una película pensada para pensar sobre los roles de género. Este comentario, Víctor, ¿a qué te apunta? ¿A qué te suscita? Pues yo creo que lo que nos dice esta persona que comparte su opinión a través de las redes digitales es justamente como un poco lo que evidenciamos, ¿sí? Pareciera un poco teoría conspirativa, pero es un poco real, porque justamente las instituciones siguen generando estas dinámicas, estos roles y estas prácticas, porque cada vez que hay una proliferación o una manifestación de disidencia, inmediatamente siempre hay alguien o alguna persona, sin importar el lugar que ocupe, que está allí como identificando, este es el detractor o la detractora, y hay que estar constantemente encaminando a. Yo pienso que es un poco lo que, si lo comprendo yo pues desde mis elementos, lo que nos intenta decir esta persona, que el mismo sistema se encarga continuamente de continuar reproduciendo estas acciones. Interesante eso, porque además también todos los roles que han sido asociados a lo femenino, o una amplia mayoría, siempre han sido minimizados por el patriarcado, ¿no? Nos encontramos entonces, por ejemplo, hemos versado aquí varias veces sobre el tema del cuidado, y solamente para aportar un dato, y es que la última encuesta nacional del uso del tiempo dijo que la producción del trabajo doméstico, que está completamente asociado a lo femenino, equivale al 20% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto significa que si ese trabajo se pagara, estaría, por ejemplo, por encima de sectores como el comercio, como el de la administración pública, de la industria manufacturera. Sin embargo, estos roles y estos estereotipos han limitado mucho la autonomía y la libertad de las mujeres, Dana. ¿Por qué sigue ocurriendo eso si estamos en un cambio constante de pensamiento? Bueno, yo pienso que de alguna u otra forma es como que entramos en esta dinámica, o sea, aún estamos en la dinámica como de la hegemonía, de que los hombres están destinados para hacer ciertas cosas que las mujeres no, porque siempre se ha clasificado a las mujeres como que, amor, usted va a ser ama de casa, usted es la que va a cuidar los hijos, tú eres la que me vas a hacer el almuerzo y yo me voy a ir a trabajar, cuando yo vuelva yo quiero que todo esté listo, que el uniforme esté
limpio, planchado, o sea, sí, como que siempre las labores domésticas se le dan como a las mujeres. Y de alguna u otra forma sigue sucediendo porque es como el patrón que se ha venido desde generaciones pues replicando. Y en la actualidad, de alguna u otra forma, hay mujeres que definitivamente dicen, pues yo soy más que esto y simplemente pues voy a explotar mis capacidades, porque las mujeres hoy día somos capaces de muchas cosas que tal vez los hombres no serían capaces de hacer. Y en sí, por eso es que causa tanto ruido y por eso es que los hombres como que entran como en esta discordia, ¿no? Como de que es que las mujeres están locas y no sé qué, y nos van a quitar el puesto y todo el cuento, pero es porque juntas somos capaces de más, de mucho más. Yo voy a entrar en un tema un poco álgido, Oh my porque God. todos hacemos parte de feminismos, ¿verdad? Porque no podemos ser ni caballistas ni nada de eso, tenemos que apuntar a los feminismos. ¿Qué piensan, por ejemplo, Dana, alrededor de las TERF? Estos feminismos que no aceptan la construcción de género, si no son uterinas, por ejemplo. ¿Cuál es tu respuesta hacia eso, que es un feminismo que pues es complicado, ¿no?, de manejar y de entender, pero que también está en la realidad y en la sociedad? ¿Qué piensas al respecto? Claro que sí, bueno, yo en lo personal pienso que es una pregunta bastante importante y bastante complicada, porque lo que pueda decir pues puede generar mucho ruido, ¿no? De alguna u otra forma siento que, bueno, pues son feministas y siguen de alguna forma también el patrón hegemónico, aunque pues no lo quieran ver, porque limitar a una mujer feminista desde su nacimiento a vulva, útero, vagina, pues de alguna u otra forma pues es bastante egoísta, porque no incluye a otras maneras de construirse, expresarse, socializar al mundo como mujer desde la manera psíquica, sino que lo hacen más bien desde lo biológico. Y siento que me parece que es bastante complicado, porque en el feminismo cabemos todas las mujeres y siento que al final juntas todas estamos luchando por un mismo propósito. Amatista, ¿qué piensas alrededor de estos feminismos? Ay, amor, eso está fuertísimo, como le dijo Dana, la verdad. Yo sí, o sea, personalmente yo sí estoy muy en contra de las TERF, porque es como le dice Dana, vienen desde esta conceptualización definido desde la genitalia, y hay una doble invalidación, porque no solo invalidan a las mujeres trans, sino que también a los hombres trans, porque es como que tú naciste mujer, vente para acá. Y los hombres trans también se suelen sentir incómodos, porque es como que yo entiendo, pero yo no me quiero meter ahí porque yo ahora me identifico como hombre. Entonces hay una doble violencia y al fin y al cabo es como dice Ana, se sigue perpetuando el mismo patriarcado, las mismas violencias. No sé realmente ahí como por qué irían en esa dirección. Pues simplemente es su corriente política. Hay como una base también purista y cíclica, ¿no? Somos disidencia, pero recaemos sobre el estereotipo, y eso por supuesto también está involucrando toda nuestra concepción y nuestra construcción. ¿Cómo entender ese ciclo, Víctor? Eso es un tema muy complejo, pues, porque claramente yo no me considero feminista, y esto es también una oportunidad para conversar con quienes nos ven y nos escuchan. Los hombres o las masculinidades no somos feministas, nosotros somos aliados de las luchas feministas. Yo pienso que es cíclico justamente por las dinámicas cotidianas, porque siempre puedo sonar repetitivo, pero siempre que hay una proliferación de diferencia, siempre va a haber un momento en un lugar en donde va a haber un atacamiento hacia eso. Y también, pues queramos o no, obviamente aquí me recojo muy en lo personal, considero que quienes dirigen este país también tienen un interés muy importante e imperativo en que se mantenga el status quo. Y ese status quo, pues, luego se desglosa en pequeños tentáculos que van a diferentes lugares. Y pues eso también pasa en el movimiento feminista. Creo que también está permeado de ese tipo de dinámicas que lo que hacen es continuar alentando lo que sí se valida, y lo que no se valida, pues con mayor razón hay que desaparecer. Vamos a ir rápidamente a una pausa a patrocinadores para seguir tejiendo esta conversación alrededor de los estereotipos, los roles y las prácticas mujeres en sociedad, aquí en Mujeres Sin Filtro.
Bienvenidos nuevamente a este espacio de Mujeres sin Filtro, hoy con este tema de estereotipos, roles y prácticas, mujeres en sociedad. Tenemos un bloque de conclusiones y hemos hablado y girado alrededor de unas conversaciones muy interesantes con nuestras invitadas, hablando sobre los estereotipos y los roles de género en nuestra sociedad. Quiero preguntarle a Amatista, ¿cómo contrarrestar la discriminación de género y los estereotipos negativos sobre el mismo? Vale, pues entonces como estábamos haciendo esa aclaración antes de abordar la pregunta, ya que hablamos de estereotipos negativos, a veces hay la cuestión o el preconcepto de que como es algo que me beneficia, es positivo. Como, no sé, las mujeres son lindas. Ay, yo soy linda. No, pues me siento súper bien. O ya hablando más en general, se cree que las personas asiáticas pues son súper eficientes, que son inteligentes, pero al final y al cabo eso sigue siendo un estereotipo que perpetúa también una violencia, porque es un preconcepto, se predispone y predispone a las personas a actuar de cierta manera. Ahora, ¿cómo acabamos estos estereotipos, estas violencias y demás? Ya que hablamos desde los feminismos, yo creo que sería desde la interseccionalidad. ¿Por qué? Y ahorita haciendo la reflexión con las feministas, las TERF, es que siento que les falta mucha interseccionalidad, porque es simplemente ver a las personas desde el binarismo y también a las personas pues afuera ya de lo TERF, les falta también esto, porque, y a los feminismos en general, porque, bueno, aquí me podría extender, pero digamos que el feminismo ahorita, además de los estereotipos, están muy blanqueados. No consideran lo que es ser una mujer, pero no afuera de ser una mujer blanca, una mujer mestiza, una mujer indígena, una mujer negra, porque tenemos violencias, pero entonces nos estamos enfocando en un solo punto y tenemos que ampliar esa visión, porque es que está pasando en todas las personas, no en un solo tipo de mujer. Y eso pasa mucho, por ejemplo, allá en Estados Unidos, en la cuestión de las actrices. Siempre se habla de que la remuneración, ¿cierto? Sobre que las mujeres están mal pagadas y todo esto, pero si tú llegas a comparar, primero se compara lo que gana un hombre, luego lo que gana una mujer, es aproximadamente la mitad. Luego tú comparas lo que gana una mujer blanca con una mujer negra, es todavía menos de la mitad comparado con la mujer. Entonces toca ampliar esa perspectiva y también ampliarnos, ahora que hablé de la interseccionalidad, abrirnos a dejar el binarismo también, porque de ahí es que empieza los estereotipos de género, y no es algo que la gente cree que esto nació ahora último. No, en realidad no, sino que ha sido desde la invisibilización, también es desde el reconocimiento de esto, el reconocimiento histórico de que esto viene desde antes. Y ahí tocando un poquitico ese comentario que me dio risa sobre que esto está desde hace tiempo, en realidad no. Eso es un preconcepto, ahí viene el mismo preconcepto. De hecho, hace poquito se descubrió, revisando los huesos de las cazadoras y todo esto, y las mujeres también eran cazadoras. No es que fueran solo los hombres, eso se creó, ese preconcepto. Claro, Amatista, ¿y quién cuenta la historia al final? Claro, el que cree el que tiene el poder. El que se cree. Yo quisiera transmitirle, por supuesto, esa pregunta a Dana, porque la interseccionalidad es un concepto que en este momento está sufriendo un remesón bien interesante. Angela Davis hace muy poco estaba hablando alrededor de, bueno, cuando estábamos en el tema de los feminismos, entonces dijimos, listo, vámonos por la interseccionalidad, pero es una interseccionalidad que, por supuesto, como bien lo dice Amatista, está negando otras cosas. Aquí mismo tenemos 4 formas diferentes de habitar lo femenino. Dana, para ti, ¿cómo entonces podemos ir en contra de esos estereotipos que por supuesto están marcando los roles de género en la sociedad? Bueno, principalmente siento que cuando hablamos de estereotipos podemos pasar directamente al tema de idealizar las acciones y los roles de cada persona. Siento que lo principal es no idealizar, porque cuando no se cumplen esos estereotipos, entonces es cuando se crea el choque y se crea como la tensión dentro de esta persona, y es como, bueno, no, es que esta persona no sé qué, esta persona es muy problemática, esta persona, bueno, sí, en caso de que sea una mujer, no, esta mujer es muy problemática y es muy escandalosa, la loca y lo que sea, por no regir, por no ser sumisa, por no cachar la cabeza, por lo que sea, que es lo que nos han venido replicando hasta la actualidad. Entonces siento que una de las pues, ideas bases sería no idealizar, pues de alguna forma, pues los estereotipos.
Hablemos de los desafíos que se vienen en esta construcción y deconstrucción de los roles de género en la sociedad. Amatista, ¿cuál crees tú que es el desafío más prioritario en tu caso, por ejemplo, para la deconstrucción? Porque creo que es muy bacano también hablar desde lo individual. A ver, lo prioritario. Ahorita hablamos mucho sobre el rol de la maternidad y la paternidad. Además de ese, también está lo educacional, porque siempre se dice que es como tu segunda casa, ¿cierto? El colegio, la universidad, y que en tu segunda casa te violenten. E imagínate que en tu primera casa ya te violentan, supongamos, y ahora tú vas a otro espacio y ahí también te violentan. Mayoría. No, o sea, literalmente vos te quieres morir y hay personas que pues se suicidan por esa misma violencia. Entonces tenemos que empezar a ponerle al ojo a esos lugares, a prioritar esto también desde la salud, desde lo psicológico, porque usualmente también en esos mismos espacios tenemos, no sé, tenemos trabajadores sociales o también tenemos pues psicólogas para los colegios y demás, pero la mayoría de las veces, tristemente, no hay este enfoque de género en la formación de estas personas. Entonces también esto, tanto de la docencia, la psicología y demás, creo que hace falta mucho esto para no seguir perpetuando las violencias. Qué interesante, porque además ustedes hacen parte de un proceso en la institucionalidad como la Universidad del Valle y es Campus Diverso. Víctor, ¿cuál es el papel o cuál es el desafío, digamos, que ustedes ven en el corto o en el mediano plazo desde la institucionalidad en términos de la socialización de género? Bueno, yo pienso que eso ya viene siendo parte de la esencia de Campus Diverso, es decir, importante mencionarlo, Campus Diverso nace como un lugar que busca reivindicar las vivencias principalmente de las identidades trans y las identidades no binarias. Entonces, empezar por el reconocimiento de las subjetividades, fundamental, aquí lo dijiste tú, lo dijo Manuela, lo dijo Amatista, Dana, lo hemos mencionado, recoger las vivencias personales es parte del desafío. Y para nosotros en Campus Diverso como institución, este papel es muy importante, porque hay una suerte de desconfianza de parte, por ejemplo, del estamento estudiantil en la institucionalidad, comprensible. En este orden de ideas, para nosotros es muy importante el reconocimiento de esas vivencias personales. Yo creo que tanto para nosotros como representantes de la institución, como para cualquier institución, es muy importante plantearse como un desafío base la subjetividad de la persona, porque lo que regularmente solemos hacer desde las profesiones que hacemos intervención, y en este caso, por ejemplo, en las instituciones también, es yo creo que estas son las necesidades que hay que resolver, y creo que ahí es donde radica principalmente el problema, que esas necesidades están vistas desde unos ojos que no viven esas realidades. Entonces, cuando empezamos a recoger las realidades desde quienes las vivimos, escucharlas, eso es un elemento que contribuye a resolver estas necesidades en la socialización. Por supuesto, también continuar en los procesos de sensibilización, vinculando a las personas que hacemos parte de la institucionalidad a que lleguemos a los espacios, a que nos pensemos estas dinámicas y también promoverlo en los escenarios de cotidianidad, porque uno cuando está en el espacio, digamos, laboral, uno está dentro de los marcos y los protocolos de lo que es lo laboral. Pero más allá de ese protocolo laboral, tú eres también una persona que tienes amistades. Entonces, trasladar esto a esos lugares comunes dentro de las instituciones, por ejemplo, si yo estoy en un espacio de pasillo, en un espacio de almuerzo, permitirnos cambiar los diálogos, que no se vuelva algo per se, solo porque es proceso de formación o porque se ve como algo obligatorio, porque es ahí donde cumplimos nuevamente con la cuota de lo punitivo y de la sanción, cuando la idea es, venga, conversemos. Y algo que siempre menciono, los seres humanos desconocemos las cosas y nos da miedo acercarnos a esas cosas, y es allí donde radica también la desigualdad y las violencias. Y como cierre también, parte de ello que aplica más allá de elemento de institución o de persona o de lo que sea, que las personas debemos hacer un ejercicio en retirarnos nuestras gafas, ponernos las gafas de la otra persona y desde esas gafas mirar esa subjetividad, y eso nos hace mucho más humanos y mucho más empáticos y empáticas, por supuesto. Es una invitación fenomenal para todos los televidentes y para nosotras también, esta cuestión de estar revisando y constantemente tratando de remitirnos a ideas nuevas y a nuevos roles que construyan una sociedad un poco más plural, un poco más diversa, que nos acoja más y no nos siga sesgando, ¿no? Una sociedad que construya puentes y no genere más abismos. Hemos celebrado un encuentro maravilloso, ¿cierto, Sara? Esto ha sido increíble. Así es, por supuesto, agradecer la presencia de Dana, de Amatista, de Víctor, tu compañía, Manu, en el desarrollo de esta conversación. Y nos queda entonces entendernos desde la empatía.
poder reflejarnos en el otro, sentirnos atravesados por las cosas que atraviesan al otro, entender de qué manera pueden estar actuando las perspectivas del otro, hace parte de esas conversaciones cotidianas que les invitamos a tener. Nos vemos en una próxima emisión. Esto fue Mujeres sin Filtro.